Entonces vamos a hacer un número, vamos a leer un número, ¿no? Digamos, vamos a escribir digite un número, los puntos, y le coloco un espacio para que no quede pegado de la lectura, ¿no? Y ahora le coloco que lo lea, ¿no? Leer, que se le llama num. O no, sí, digámoslo como num. Ahora sí, ¿cómo analizamos si el número es primo? ¿Cuál es la condición para saber si ese número es primo o no es primo? Sea divisible entre el mismo y entre uno. Ah, pues debería dar dos divisiones cero, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy, eh, pongámosle solamente para que miren esto, si yo hago esto, resultado es igual a num mod 2. ¿Qué me va a imprimir ahí? Esa operación. Si yo imprimo el res, ¿qué es? El residuo de la división. Dijiste un número, 5. ¿Cuál será el resultado ahí? El residuo de la división es 1. ¿Sí mira? Entonces, este es lo que vamos a utilizar la función mod que tenemos aquí, que nos da el residuo de una división. Me va a permitir determinar si este número es primo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que voy a verificar para ver si esto de verdad es un número primo? Voy a utilizar una variable, la voy a definir aquí en cero, que va a ser un acumulador, como lo hizo el compañero, un acumulador. Lo vamos a hacer igual a cero. Entonces, vamos a hacer un ciclo, podemos llamar i, para i igual a 1 hasta el valor final sería num, casos de 1 de 1 en 1. Entonces aquí vamos a colocar qué es lo que va a hacer dentro de este ciclo para i igual a 1 hasta num, con pasos de 1 hacer qué. ¿Qué es lo que va a hacer ahí dentro? Entonces el resultado igual num mod i. Lo va a dividir entre i. ¿Cómo sabemos al final de todo esto si la división, el residuo da cero ahí? Entonces ustedes se dan cuenta que como el residuo da cero, entonces lo que va a hacer es si res
es igual a 0. Entonces, ¿dónde va a contar el número de divisiones exactas? División exacta, ¿no es que se llama así? ¿Dónde va a contar el número de divisiones exactas aquí? ¿Cuál es el contador para las divisiones exactas? Este acumulador. Entonces lo que hacemos es hacer acum igual a acum más 1. Como acum inicia en 0, inicia esto de aquí y empieza a analizar. Empieza a hacer las divisiones. Desde 1, digamos que es el número 5. Entonces va a dividir de 1 hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si el número de divisiones al final es 2, quiere decir que el número es primo, ¿no es cierto? Entonces esto ya tocaría mirar después de que sale de este ciclo, verificar el valor del acum, del acumulador. Entonces le colocamos aquí, puedo digitar o le puedo dar acá para más fácil, el sí. Ahí está la expresión sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a comparar? Para saber si es primo. ¿Qué voy a comparar ahí? ¿Dónde estoy guardando el número de divisiones exactas? ¿Qué es lo que me las cuenta? La cum. El acum, ¿no? Ese es el que las cuenta, las divisiones exactas. Entonces, si yo le digo, si acum, al finalizar todo eso, digamos que yo le metí aquí el número 1000, entonces él hace esto 1000 veces, y si el número de divisiones exactas es 2, entonces, ¿qué debería escribir aquí? El número es primo. Y si no, No es primo. no es primo. ¿Ya? Le voy a hacer un poquito más pequeña la letra. Y esta parte de acá ya me sobra, ¿no? Esto era del ejercicio anterior. Profe, ahí arriba el primero número es primo y no sería el número es par. No, es que vamos a ver si es primo. Miremos, primero miremos que si funciona esto y después ya lo vamos a entender más a fondo. Voy a subir un poquito aquí para que la pueda mirar el código completo. Bueno, voy a correr esto. Y dice, digite un número, le voy a poner el 25. El número no es primo, pues sabemos que el 25 es divisible entre 5, entre 10, entre, bueno, varias cosas. Entonces no es primo, ¿sí o no? Pero coloquémosle un número primo, a ver, el 13, por ejemplo. El número es primo. ¿Sí mira? Ahora sí miramos cómo funciona esto. Cuando yo le coloco aquí el número 13, inicio un acumulador para que cuente el número de divisiones exactas. Entonces yo le digo aquí, desde 1 hasta 13, empiece a dividir. Entonces, el residuo es igual a número dividido entre 1, número dividido entre 2, número dividido entre 3, número dividido entre 4. Mejor dicho, esta I es la que va a ir avanzando de 1 en 1, de 1 hasta 13. Entonces esto va a ser 13 dividido entre 1, 13 dividido entre 2, 13 dividido entre 3, así hasta llegar hasta 13 dividido entre 13.
Después de que ha acabado todo eso, él verifica cuántas divisiones exactas. ¿Cómo verifica? A medida de que va dividiendo, por ejemplo, res, cuando inicias 13 dividido entre 1, ¿cuánto da el residuo? 0. Entonces esa es la cuenta. Entonces el acumulador es 1. 13 dividido entre 2, el residuo no da 0. 13 dividido entre 3, tampoco da 0. 13 dividido entre 4, entonces todos los demás no dan residuo 0. Pero no los cuenta, pero cuando llega al último dice 13 dividido entre 13. Acumulador igual a acumulador más 1, entonces este llega a ser 2. En cambio, en los otros, el número de divisiones que puede hacer exactas son muchas, ¿no? Solamente para mirar eso, voy a colocar aquí otro dato, pongámosle escribir divisiones exactas. 2 puntos, solamente para que miren cómo se comporta el acum, que es lo que está haciendo. Esa línea de código que coloqué aquí, voy a poner aquí. Esta, ahí solo la coloqué solo para verificar cómo está funcionando. Entonces corro esto y puedo colocarle cualquier número, por ejemplo, digamos el 100. Ten en cuenta que hizo 9 divisiones exactas, por eso el número no es primo. Solamente cuando las divisiones exactas dan 2, es exacto, da primo. Entonces, pongamos un número primo, a ver. Creo que el 63 como que es primo, ¿eh? Ah, no, ese no es. Ah, no, pues que el 61 será. A ver, veamos otro. 61 me parece que es primo. 61. Sí, es primo, mire. Entonces lo importante es que así sea el número que sea, si solamente puede hacer 2 divisiones exactas, 12.351, pongámosle a ver. 8 divisiones exactas en ese número. A pesar de que son números grandes, mire, los hace rápido, ¿eh? Y saca 8 divisiones exactas, pero en el momento en que saque solo 2 divisiones exactas, es primo. Bueno, este código así como está, pues en realidad se lo puede hacer mejor ese código, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, ese código, si uno le mete el 1000, pues lo hace, esta división la hace 1000 veces. Si uno le mete el 12.000, esta operación la hace muchísimas veces. Entonces yo podría optimizar el código para que no lo haga tantas veces y decir que, por ejemplo, si después de hacer esta acumulación se da cuenta que el acumulador es mayor que 3, que pare ahí, pues ¿para qué va a seguir? ¿No es cierto? Porque si ya es mayor que 2, pues ya sabemos que no es primo. Entonces, si ya pasa de 3, pues ya debería detenerse, no debería seguir. Bueno, hay una cosa que es importante aquí, es esta opción. Bueno, aquí esta opción también es importante, ejecutar paso a paso. Y esta es dibujar el diagrama de flujo, ¿ya? Vamos a darle esta opción, ejecutar paso a paso. Aquí dice ejecución iniciada, ¿sí? Entonces, aquí me está pidiendo que digite un número. Vamos a darle el 7 y le doy Enter. Y miren que ahí está volviendo a hacer paso a paso y me está mostrando qué es lo que hace. ¿Ve? Está analizando para acá y por cada uno. Miren, paso a paso está haciendo todo el proceso. Les en cuenta que nunca entra al ACUM porque es un número primo.
cuando ya finaliza, o sea, cuando i se vuelve 7, ahí entró. Ese es el último paso. Acaba y sale. Y acum es esto, entonces dice el número es primo. Pero ahí lo pueden mirar. Y otra opción que es bien importante y que ustedes deben, sobre todo me gustó mucho este programita por esto, miren. Dibujar diagrama de flujo. Esto en programación es bien importante porque el diagrama es el que les permite en forma gráfica. El diagrama les permite verificar en forma gráfica el problema. Dense en cuenta que aquí está todo el problema, miren. Digite un número. Este símbolo significa leer un número. Dice asigne a acumulador el 0, o sea, inicia en 0. Ahora sí, aquí ¿qué dice? Estos cuadrados o estos rectángulos son operaciones. Entonces la primera operación que hace es acumulador igual 0. La segunda operación es resultado es el num mod i, o sea, es el residuo, ¿no? El residuo de la división la asigna acá. Y este rombo es un condicional. Entonces, si es verdadero, se va para la derecha, la B, verdadero. Si es falso, se va hacia la izquierda. Entonces dice, si esto es verdadero, acumulador igual a 1, pero si es falso, no haga nada y continúa. Y de aquí vuelve y se regresa acá. Y vuelve e incrementa la i. La i estaba en 1, va y la hace otra vez. Y así la va haciendo una por una. Vamos a ver si se puede mirar paso a paso. Y aquí le damos con los pasitos aquí para verificar esto. Y aquí podemos mirar en el diagrama, miren cómo funciona. Ahí está la flecha. Entonces dice, digite un número. Le voy a poner el 13. Y le doy Enter. Miren cómo se desarrolla el problema dentro del diagrama. Asigna, está en el ciclo y está haciendo operaciones. Ahí ya asignó el primer acum porque dividió entre 1. Y de ahí no vuelve a hacer esta operación, miren. No la vuelve a hacer. Acum igual a acum más 1, está haciendo todo lo demás. Está en el ciclo, está haciéndolo, está repitiéndolo. Y todas las operaciones las sigue haciendo, pero nunca entra acá. Solamente cuando la última operación que hace, cuando i igual a 13, entonces vuelve y la flechita entra aquí y dice que es la segunda vez que la división es exacta, entonces el acumulador se vuelve 2 y sale de acá. Des en cuenta ahí cómo lo va haciendo. Esto permite entender muy bien el código, porque a veces para las personas que tienen que realizar algún tipo de programación, entender cómo funcionan los diagramas de flujo es un poquito complejo. Entonces, aquí miren, ya se terminó, entró acá, después verifica en el rombo, dice si es verdadero, número primo, si es falso, número no es primo, y fin del algoritmo. Entonces, este programa es interesante porque, adicionalmente, además de hacer el pseudocódigo que tienen acá en la derecha, les dibuja el diagrama de flujo. Y el diagrama de flujo, pues, es una forma muy importante de visualizar el problema en forma gráfica, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí. Donde dice i menor igual a 1, es ahí, ¿no? ¿Dónde? ¿En este? Ahí me dice para. Ah, no, ese no es menor igual. Esa flecha significa asignación. Eso quiere decir que, por ejemplo, este acum, date cuenta que aquí también aparece la flecha. Pero yo le coloqué igual, sino que él automáticamente le colocó una flecha. Esta flecha significa que está asignando el número 0 acá. ¿Sí? Él utiliza el signo igual para comparar. Aquí no le colocó acum igual 0, sino que él gráficamente él me dice, la flechita dice el 0
lo asigno a cum. Esto es asignación, se llama. Por eso dice y. Profe, y siempre para hacer una asignación tiene que estar adelante la cum. Sí, claro. Claro, porque es que aquí en la cum le estoy asignando el 0. A la i le estoy asignando el -1. A la variable res le estoy asignando el resultado de esta operación, que es el residuo de la división. Siempre que miren esta flecha no es menor o igual, sino que es asignación. Por ejemplo, aquí dice a cum, se le asigna el valor de la cum anterior más 1. Es como decir a cum es igual a cum más 1. Sino que aquí el igual lo utiliza para comparar. Dice a cum es igual a 2, mientras que acá lo utiliza para asignar, ¿ya? Bueno, aquí, por ejemplo, esta i, puedo colocar contador, aquí cont, lo voy a poner. Entonces, este contador inicia en 1, y de aquí me dice, cada número lo divide entre el contador. El contador va a tomar valores de 1, 2, 3, y ahí funciona igual, mira. Digite un número, 67. El número es primo. Solo tiene 2 divisiones exactas. Esto en realidad se podría modificar un poco porque se ha comprobado que si uno solamente divide hasta la mitad del número, ya puede identificar si es primo. Es decir, yo podría hacer las divisiones aquí solamente hasta num medios. O sea, hasta la mitad. Por ejemplo, si yo tengo el número 60, solamente hasta 30 es suficiente para saber si ya es primo. Pero aquí el acumulador solamente me debe llevar a 1. Si el acumulador me da 1, ya es primo. Pero aquí des en cuenta que solo, si son 600 números, solo llega hasta la mitad, hasta 300, y si ya una sola vez le dio, es porque es primo. Entonces vamos a probar que esto también funciona, pues lo hace menos veces, ¿no? Por ejemplo, le digo el 17. El número es primo. Miren que está verificando solo una vez. Acum igual a 1. Porque solamente estoy verificando hasta la mitad. Esa es una teoría de los números primos. Si uno compara hasta la mitad, divide, digamos, un número hasta la mitad. Digamos, si es el número 13, solamente lo dividiría hasta 6, ¿no? Si hasta 6 solamente una vez me da división exacta, ya es primo. Pero bueno, vamos a dejarlo como estaba al principio. No importa, pues esto iría hasta num, y aquí el acumulador debería dar 2 para que sea número primo. Ahí lo tienen. Entonces yo quiero que ustedes modifiquen esto. ¿Cómo lo dejarían ustedes o qué harían para que un usuario me diga o le pregunte al principio, ¿no? ¿Cuántos números primos quiere? Pues que me diga 5. Y ese sería el problema que estoy presentando aquí. ¿Qué modificación le harían ahí? ¿Cómo la piensan? Vamos desde arriba. Pongámosle primos, pongámosle. Bueno, voy a grabar este mejor así para que quede como un número primo, ¿no? Archivo, guardar. Toca mirar bien dónde queda guardado, ¿no? Que no pase lo que decía el compañero, que no, después no lo encontraba. Entonces aquí dice pcint, está en archivos del programa. Puedo hacer acá en mis documentos, podría ser una carpetica que diga ejercicios psint. PSE, PSEINT. Y a este le voy a colocar primo.
Y al otro le voy a poner n primos para diferenciarlo. Entonces lo vamos a guardar. Archivo, guardar como. Y a este le ponemos n primos. Y guardar. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que debería preguntar este programa al iniciar? ¿Cuántos números primos quiere obtener? Algo así. Exactamente. Entonces, ¿cuántos números primos desea? ¿Listo? Entonces, un mensaje. Y ese mensaje lo voy a aprovechar para leer un dato en NP, pongámosle n primos. Ahí va a quedar en NP. Ya sabemos, por ejemplo, que nos pidieron 5 primos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tocaría contar los dos números primos, ¿no? Que se vayan generando. Entonces tenemos que utilizar un acumulador de primos, ¿no? Pongámosle acum primos. Acumulador de primos igual a 0. Ahí cuando inicia está en 0. Ahí en ese acumulador va a ir contando los primos. Cuando detecte un primo, entonces lo suma. Lo va acumulando, lo va acumulando. Entonces decimos que se inicia en 0, listo. Entonces cada vez que detecte que un número es primo, lo va a meter ahí. En acum P. Acumulador de primos. Y ahora lo que debemos hacer es realizar todo el código que está acá abajo, ¿no? Para verificar si un número es primo, pero ya no vamos a utilizar esto de digite un número y leer num, no habría necesidad. Solamente vamos a utilizar el num, pero lo vamos a utilizar diferente, ¿no? Entonces le decimos que num sea igual a 1 para que inicie. Igual a 1. Y debería realizar todo el proceso hasta que aquí realiza num igual a 1, realiza el proceso, ya verifica que es primo. Entonces aquí en vez de hacer todo eso, no dice el número es primo, sino que lo va a acumular. Entonces le decimos acum p es igual a acum p más 1. Y si no, pues no, si no, no hace nada, pues esto de aquí no me sirve. Solamente estoy mirando es que si es primo o no es primo. Si acum 2, este de aquí es el que cuenta el número de divisiones exactas, entonces lo acumula aquí. Y de acá, todo esto tendría que volverlo a repetir muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces debería hacerlo este proceso? Desde aquí hasta aquí, ¿cuántas veces debería repetirlo? ¿Hasta qué? Acum P sea igual a qué? El número de primos que desea. Ajá. Hasta que el acumulador de primos sea igual a este NP. Veamos
si tenemos aquí en los comandos, para que, a ver qué ciclo me sirve, ¿no? Porque aquí sería, en JavaScript sería un do while, ¿no? Porque el do while por lo menos una vez lo hace, entonces aquí inicia, lo hace todo y acá verifica al final. Entonces esto, de acuerdo a esto, sería un ciclo, aquí repetir. Ah, este verifica al final. Entonces aquí sería este. Esta es la verificación hacia el final. Repetir hasta qué, dice. Este sería un do while de JavaScript. ¿Cómo sabemos que es un do while? Porque aquí entra. Este repetir no está haciendo nada. Este solamente inicia. Realiza todo el proceso y al final verifica. La única diferencia con el do while es que este no dice repetir mientras que, sino que dice hasta que, ¿no? Eso es lo que hay que entender bien. Entonces aquí la secuencia de acciones sería toda esta secuencia que está aquí. Bueno, este num igual a 1. Me tocaría dejarlo por fuera, como lo acá. Y aquí dentro iría todo esto. En la secuencia de acciones. ¿Cuántos números primos desea? NP. Aquí acumula los primos y aquí inicia num igual a 1. Hace todo este proceso y al final este num tendría que incrementarlo. Entonces coloquémosle aquí num igual a num más 1 para que siga con el siguiente número, num 1, num 2, num 3, num 4. Y esto debería repetirlo hasta que acumpe, que habíamos dicho, que igual a NP. Bueno, veamos ahí a ver si funciona. Si no funciona, pues ya le hacemos el estudio, el seguimiento con esto para ver qué es lo que no funciona. Le voy a dar guardar y lo corremos. ¿Cuántos números primos desea? Digámosle 5 nomás. Ejecución finalizada. Se me olvidó un pequeño detalle. Que aquí, cuando detecta de que sí es primo, además de que lo cuenta, tiene que imprimirlo, ¿no? Entonces debe escribir el número y una coma. Yo creo que aquí solamente se le coloca así. Y una coma y pongámosle un espacio ahí. Si no, no los muestra. Vamos a guardar. Va de nuevo. ¿Cuántos primos desea? 5. Los está cogiendo para abajo. No había necesidad de la coma. El 2 es primo, el 3 es primo, el 5, el 7 y el 11. Pero falta el 1, ¿no? Falta el 1. 1, 2, 3, 4, 5. Es por este número que está aquí.
Pues que lo estoy incrementando acá, lo voy a incrementar mejor acá arriba, porque si no, no me va a coger el 1. Lo voy a incrementar acá, al entrar. Num es igual a num más 1. Y aquí lo voy a iniciar este en 0. Ahí ya se me arregla. Entonces le damos guardar y corremos esto. ¿Cuántos números primos desea? 5. Ah, no, pues es que el 1 no lo coge, ¿no? Como primo. Pero debería cogerlo, ¿no? Porque el 1... Pero es por esa suma, pero se simplifica nomás. Escribir uno, profe. Es que aquí lo que pasa es que para que coja el 1, en realidad, tocaría tener en cuenta lo que yo les decía, ¿no? Si dividimos hasta la mitad nomás, no hay necesidad de ir hasta num. Ah, no, pues es que aquí el 1 no lo haría tampoco. No, pero es que el 1 es primo también, entonces ahí ¿qué faltaría para que lo coja el 1? Porque es que aquí, Escribirlo el uno nomás, profe, porque ahí por esa suma no lo va a coger. Profe, por la condición no lo coge, ¿no? Claro, ahí solo toca escribirlo profe, nomás, porque va a ser el primero. Ujú. ¿Sí? profe, pero en Google dice que el 1 no es número primo. ¿No es primo? ¿De verdad? A ver, consultemos. Y te creo. Yo pensaría de que sí es primo, a ver. Números primos. El número primo es un número natural, mayor que 1, dice, ¿no? Que tiene únicamente 2 divisores. Ah, ¿verdad? Ah, no, entonces no hay problema, ¿no? No hay problema, entonces ahí está bien. Claro, yo le estaba contando el 1 como primo. Pronto tenía ese vacío ahí. Listo, sí, entonces no hay problema, ahí está funcionando, porque el 1, la definición de número primo dice que es números mayores que 1. Entonces ahí ya funciona. Entonces, corrámoslo nuevamente y le decimos cuántos números, pongámosle 15 números primos, a ver. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 7, 19, 23. Todos esos son números primos, mira. Ahí están 15 números. Bueno, bien por el aporte. Entonces ahí está solucionado este. Y en estos 10 minuticos que faltan, un ejemplo bien sencillo, pues claro que yo he mirado que hay algunos que llegan y copian nomás de internet lo que encuentran, pero es bueno basarse en ejercicios que ya estén hechos, ¿no? Pero es bueno también quebrarle un poquito de cabeza y tratarlos de hacer, porque cuando ustedes se ponen a hacer algo propio, hay muchas veces que no están, ¿no? Y si uno aprende a hacer esto, aprende a solucionar problemas con el computador.